Vamos a hablar de la esclavitud espiritual. Muy bien, hemos venido hablando de cómo la iglesia de Filipo se está estableciendo. La semana pasada aprendimos que el apóstol Pablo, después del discernimiento, de buscar la guía de Dios, fue dirigido hacia Macedonia. En Macedonia hay una ciudad predominante llamada Filipos, y es ahí donde Pablo tiene que aprender de parte de Dios cosas nuevas, porque cuando necesitamos guía y orientación de Dios, tenemos que estar dispuestos a recibir esa novedad que Dios tiene para nosotros. A veces hay silencio. Cuando hay silencio es porque Dios nos quiere enseñar algo nuevo, quiere mostrarnos un camino diferente. Y eso es lo que ha pasado con el apóstol. Él estaba acostumbrado a ir a las sinagogas y estaba también muy definido en la parte de enseñar siempre a los judíos. Y el Señor le está mostrando un camino nuevo. Pero este camino nuevo se lo está enseñando de una forma bastante confrontativa. ¿Por qué? Porque Pablo estaba esperando encontrar un hombre. La visión que tuvo fue la de un macedonio, un hombre vestido, ¿verdad?, de macedonio, que pedía ayuda. Pero cuando llega a Filipo se da cuenta que hay una mujer llamada Lidia y es una comerciante, tiene bastante situación económica, y Dios toca el corazón de ella, se lo abre, y de esa manera el evangelio entra a un área, a una geografía que todavía no ha llegado todavía, está inaugurándose el principio del evangelio. Esto es la llegada del evangelio a Europa prácticamente. Ahora, el redactor, el escritor, que es Lucas, quiere mostrarnos los obstáculos por los que tiene que pasar los misioneros, los predicadores, pero también el evangelio. Es decir, el evangelio tiene que pasar por diferentes tipos de oposición, porque es a través de las confrontaciones, de las oposiciones, que el evangelio crece. El evangelio no crece en lo que es fácil, en lo que es sencillo. Siempre el evangelio va moviéndose a través de nuevos retos, de nuevas confrontaciones. Y el caso de esta noche, en los versículos 16 al 18, nos habla prácticamente de dos obstáculos que tuvo que enfrentar al apóstol Pablo para poder que el evangelio siga creciendo y prosperando en esta zona. Entonces, aquí nos vamos a identificar. ¿Por qué razón? Porque el objeto que tiene el escritor es decirnos, sí, Lidia reconoció al Salvador, a Jesucristo, pero inmediatamente después había una muchacha con espíritu de adivinación, y este fue el primer reto, digamos, la confrontación más fuerte que tuvo Pablo en ese momento. Diga conmigo, cultura. Hay diferentes, y fíjese bien, hay diferentes formas de pensamiento en diferentes regiones. Como me ha tocado ser misionero, me he topado que en diferentes zonas geográficas usted se topa con situaciones diferentes, pero siempre hay algo atrás, porque el enemigo usa la cultura. O sea, aquí hay un espíritu, y el espíritu que predomina en esta cultura es el de adivinación. Ahora, yo lo que quiero que note es que para determinar la esclavitud, uno puede pensar, yo no soy esclavo, yo no tengo condiciones, yo no soy esclavo de nada, pero lo que sucede es que el escritor lo que quiere es mostrarnos a través de este relato que pueda ser que estamos en esa esclavitud y no nos hemos dado
cuenta, no nos hemos percatado. ¿Querés que te diga detrás de la esclavitud qué es lo que hay? Hogares donde los hombres han salido para Estados Unidos, hogares donde el común denominador es: aquí nos criaron las madres, nos criaron mujeres, y esto se ve, pues, porque cuando la mujer cría sola un hijo y tiene que ser fuerte, o sea, porque hay mujeres con un talante bien predominante, terminan haciendo que sus hijos reviertan sus factores psicológicos y otras cosas, y hay una afinidad con los varones. O sea, es decir, hay algo ahí. Pero si usted me pregunta a mí es, ¿cómo opera ahí el enemigo? ¿Que se van a Estados Unidos? No, ahí opera dejando huérfanos a los hijos, pues. Entonces, esas son cosas que suceden en estas zonas, en estas áreas, y usted lo nota claramente. Ahora, hay otros lugares diferentes que, si usted le pone un poquito de atención, ¿verdad?, usted se da cuenta del comercio sexual que hay. Por la economía y la situación que estamos viviendo, hay un libertinaje en donde, así, antes usted tenía que ir a buscar prostitución, a pagar afuera, a ver a quién le pagaba para que tuviera con usted alguna condición íntima, pero mire, hay jovencitos, jovencitas que quieren superarse, y el comercio que se está dando ahora sexual tiene fines académicos, porque usted le pregunta, y esto es común, es un común denominador: mira, y vos estás estudiando, ¿sí? ¿Y en qué trabaja? No trabaja. Le dan el dinero, se lo mandan de Estados Unidos, alguien le está dando plata para que estudie la señorita, pero usted la ve bien vestida, usted la ve bastante arreglada, usted la ve con cosas bonitas, y esta muchacha, si en su casa no le dan pisto, ¿quién la está manteniendo? Un hombre casado. Y no se ve. ¿Quiere saber cuáles son las consecuencias? ¿Quiere saber qué es lo que va a pasar? ¿Quiere saber qué es lo que va a pasar? Una cantidad de enfermedades que se están dando, no solamente en cuestiones, las mujeres van a tener que bregar con situaciones complicadas, ovarios, cáncer, y uno dice: ¿y por qué estas enfermedades se disparan? Pregúntele los contextos a la gente, pregúntele lo que hay ahí, y ya no digamos los jovencitos bonitos, porque hay varones que le pagan a varones, les pagan los estudios, les pagan las cosas, y están estudiando porque otro varón les está pagando la universidad, y nadie se fija. Nadie se fija. ¿Qué pasó en este lugar? Se descubrió algo que estaba oculto. Todos veían algo normal. Veían que la muchacha tenía un negocito porque ella le estaban explotando. Lo que la gente llegaba a hacer es: a nosotros nos gusta que nos adivinen, nos gusta que nos tiren las cartas, nos gusta que nos vean el futuro. Entonces vamos donde la muchacha. Pero ¿qué revela el texto bíblico? El texto bíblico revela la esclavitud que existía detrás de eso. Usted no lo ve. Usted ve al caballero, usted ve a la señorita, pero ¿cuál es el problema? Usted no sabe quién le está pagando, le está beneficiando. Pero detrás del visto que está recibiendo, ¿qué es lo que hay? Una atadura espiritual que no es, yo te podría decir: tenés un demonio. Mentira, tenés necesidad. Vos necesitas plata, pues, y sos bonita y sos chula, tenés que facilitar los medios. Entonces aprenden a vivir así, y después
de estar arruinando matrimonios, ¿cuál vas a creer que es la consecuencia? ¿Cuál vas a creer vos que es la consecuencia? Porque no se ve, no se ve. Pero a esta muchacha tenía 3 problemas. Diga conmigo 3 problemas. Primero, tenía una condición espiritual. ¿Cuál era? Adivinaba. Un espíritu, en griego, el espíritu pitón, así se dice en griego, pitón. Neumati pitón, pitonés. O sea, es el espíritu de Pitón. ¿Y qué es eso? Pitón es una serpiente que estaba mitológicamente en el templo de Delfos. Es una condición adivinatoria, ¿verdad? Pero el espíritu de Pitón implica la mentira, es decir, el engañar, el hecho de que a la cultura esta le gustaba que le leyeran las cartas del futuro, que les dijeran lo que iban a hacer, pero la gente lo recibía como algo normal. Nadie saltaba por eso, nadie se exaltaba, porque la gente ya sabía que ella tenía su espíritu ahí. Pero detrás habían 2 cosas. Primero, había propietarios. Ella era una esclava. Era una esclava. Ella no era dueña de sí misma. Alguien se lucraba de ella. Y los dueños sacaban el pistillo. A ella la vendían y ellos sacaban el pistillo. Pero había otro problema. O sea, ellos la explotaban, pero ella tenía un espíritu que la esclavizaba. O sea, se juntaron 2 cosas. Se juntó la necesidad con un espíritu de la muchacha. Yo le hago una pregunta. ¿Qué cosas en tu vida estás cediendo, estás vendiendo por dinero? ¿Qué cosas has tenido que hacer por ganarte 50 pesos? ¿Andar mintiendo, estafando? ¿Sos un esclavo? ¿Y no te has dado cuenta? Hay personas que se acostumbran a hacer trabajitos, le dicen fainitas, cosas así, pero todo lo dejan mal. Chambonadas, arreglan techos, los dejan con hoyos, se ponen a hacer labores de carpintería, no hacen bien los trabajos, pero se junta la debilidad espiritual con alguien que se lucra de eso. Y este es el caso. El caso es que esta muchacha, la gente la veía como que no tenía problemas, pero sí tenía problemas. Y yo le hago una pregunta. ¿Por dónde te está llegando a ti esa condición de debilidad? ¿Por dónde es? ¿Por dónde caes? ¿Qué son las cosas que te motivan, donde vos decís, no, yo me estoy echando unos centavitos, pero ese dinero ya viene manchado, porque es dinero de un matrimonio, dinero de una familia que te están dando a vos, y ese dinero ya viene con maldición. O decís, ay, hice un buen negocio, te ganaste 50 pesos hoy, pero timando, pero esos 50 pesos ya vienen con sangre. ¿Por qué? Porque timaste y robaste. Y hay una cantidad de personas que se acostumbran a vivir así, se acostumbran a vivir siendo esclavos de situaciones, pero quiero que entiendan esto. Esa esclavitud no parece, no se nota, pero son esclavos, porque no son capaces de dominar lo que tienen dentro. Y están usando esa esclavitud, y el que se está lucrando y está sacando negocio de eso, no se da cuenta que cada vez que uno se acuesta con esa persona, un hombre o una mujer, uno es más esclavo, hombre. La humillación crece y te habla y te dice, vamos a vernos allá, voy a recogerte por este lado, y vos te subís bien contenta, te vas con él a un motelucho. ¿Y qué queda después? Que te va, no te preocupes, mamadita, y te voy a comprar un par de zapatos, te voy a arreglar
te voy a arreglar esto, te voy a pagar lo otro, y vos sos la mujer tan bonita, tan preciosa, que no se ve que tenés una esclavitud. Porque el problema es que no te has dado cuenta que ni vos estás ganando, ni te va a quedar nada de lo que andás haciendo. Eso es lo que está pasando aquí. Y usted dice, ¿tiene un demonio? No. Es que mire, hablemos de debilidades espirituales, hablemoslas. Hablemos de debilidades espirituales. Usted se acostumbró a no trabajar, se acostumbró a no esforzarse y siempre le gustan las cosas fáciles. Usted es una persona que no tiene capacidad de definirse, de decir lo que quiere. Vea el montón de gente que anda que no sabe para dónde va. Mire, cantidad de gente, usted le pregunta, ¿y qué vas a hacer? No saben. Andan desubicados. Y la gran fiesta es que hoy viernes se echan sus cervecitas, amanecen de goma mañana y mañana se la vuelven a poner. Y amanecen de goma el domingo. ¿Y para dónde vas? ¿Qué está detrás? Una fuerza espiritual que no te permite ser libre, que no te permite ser libre. Y mire, el enemigo es tan astuto que usa el dinero, la religión, las tradiciones, las creencias de la gente para sacar bolitas. ¿Querés saber el montón de gente que es esclavizada? De la pedofilia. Nadie dice nada. Nadie dice nada. Del montón de abusos sexuales, violaciones de niños. Y usted ve, si usted se pone a ver las noticias, por allá aparece un pastor, por allá aparece ¿y qué pasó? Delito continuado. Es decir, se aprovechaba de que le llevaban el niño y entonces él tenía acciones con ese niño, lo abusaba. Y parece que nadie se da cuenta de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque la astucia más grande del enemigo es hacernos pasar en la vida como que no hay problema, pero realmente el enemigo es el que está detrás de todo. Y nosotros a eso no le ponemos atención. Y nosotros a eso no le ponemos atención, porque eso es lo que pasa aquí. Ahí está la divina, está vendiendo sus servicios, pero otro es el que está ganando. Ella no gana nada. La están explotando los dueños, los propietarios, y no pasa nada. Pero ¿qué pasa? Aquí es donde usted y yo tenemos que entender este texto. ¿Por qué? Porque si somos nosotros los que estamos, mire bien, subyugados a alguien o a algo que por una ganancia, que por cualquier cosita chiquitita que nos van a dar, una ropa o lo que sea, y nos subyuga, salga de eso, hombre. Salga de eso. Y si usted es el explotador que está usando personas, que está utilizando personas, pues yo le digo una cosa: usted también necesita reconocer que usted está esclavizando gente, está humillando personas. Vea lo que dice el verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, o sea, Pablo va tranquilo a donde está la reunión espiritual, pero mire cómo quiere mostrarnos el texto. La religión siempre está trabajando, la parte espiritual está trabajando con el enemigo siempre. Y mira qué bonito esto. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de... Mira cómo funciona. La religión, lo espiritual, siempre sirve para acrecentar el poder del diablo.
no, el domingo voy al culto, yo el domingo en la mañana me congrego, ay, voy a adorar, yo voy a las 4 de la tarde. Pero ¿qué sucede? Mira cómo trabaja. La adivinación está a la par de la oración. Estaban en la oración, pero ahí estaba la divina, mezclando las dos cosas. ¿Por qué? Porque la religión es la primera herramienta que ocupa el diablo para esclavizar gente. Y uno no se da cuenta. ¿Por qué? No es cierto que usted dice, pues sí, yo sé que estoy viviendo con esa mujer casada o con el hombre casado, pero ahí en la iglesia yo arreglo mis cosas, ¿va? Y usted tiene su religión. Usted tiene su religión. Y somos especialistas en ponerle a nuestra regada a la religión encima. Yo puedo estar viviendo acompañado, pero si voy al culto y le meto religión a la cosa, enderezo la situación. No. Eso es lo que el enemigo quiere hacernos entender. Y pensamos que podemos vivir así, que podemos vivir con la religión metiendo mi día de culto el domingo y con mi estilo liberal de vida. No paga, no se puede. ¿Por qué? Porque el espíritu de la religión es falso y el espíritu de la adivinación también es una fuerza verdadera usada por Satanás. Es fuerte. Y yo le hablo a esas personas que están aquí, que dicen, no hombre, si yo voy a la iglesia, si yo aquí, pero son religiosos, porque son tan religiosos que son capaces de decir, no, yo voy a la iglesia, yo sirvo, yo aquí, pero no quieren componer su vida, porque usted religión tiene para hacer sus cosas, sus fechorías. Usted es un esclavo. El religioso es un esclavo, porque viene el domingo y el lunes ya anda estafando. Viene el domingo y el lunes ya se está viendo con la querida en la noche. No está cambiando, porque lo único que querés es deme una pastillita para que no me duela la conciencia tanto cuando estoy acostándome con otro hombre. Eso es lo que querés. Una pastilla que adormece los sentidos. La religión no cambia a nadie. Y ahí está combinándose el adivino con el religioso. Pero ¿qué sucede? Aquí aparece, esa es una mezcla, religión y adivinación, una mezcla. ¿Qué es lo que hacen los santeros y todos esos que andan vendiendo? Usted a su vida, yo a mi vida le meto religión y creo que ando bien. Pero vea lo que hacen los santeros. Ponen santos, ponen imágenes de la Virgen, de Jesucristo, pero le hacen el trabajito y le dan la contra. Y usted, no, si es que esto tiene poder, si eso es el mero diablo. Y lo que hacemos nosotros, creando religión a la par de el espíritu de pitón, de adivinación, solamente es una farsa, porque no queremos cambiar. Entonces, hay cantidad de gente que cantan, que adoran, que sirven, pero ¿cuál es el problema? Y se meten la terapia religiosa para decir que algo están haciendo en su vida, pero es mentira, porque no quieren cambiar. Porque si ya quisieran cambiar, de hace tiempo se hubieran humillado. Entonces, tenemos lo religioso y tenemos la adivinación. Pega. ¿Por qué? Porque el religioso es capaz de ir a hacerse un trabajito con el indio ticuna. El religioso es capaz que le tiran las cartas y no tiene problema. Sí, si este volado para algo ha de servir, dice. El religioso se pone un gran crucifijo y cree que ese volado lo va a proteger. El religioso no lo detiene nadie, porque el religioso no ha encontrado a Cristo. Lo que ha encontrado es una manera más de que el enemigo lo tenga bien dormido. Religión y Satanás trabajan juntos. A veces más claro, a veces más tapadito. Y usted con todos sus rollos que tiene de vida, sus debilidades espirituales, y les mete religión, ¿y qué es lo que hace? ¿Qué está ganando?
¿No te has dado cuenta que sos un religioso? Estás en la religión. Estás en la religión. ¿Por qué? Porque lo único que has hecho es venir y cambiar por encima. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que sos esclavo. La religión es incapaz de liberar a los esclavos. La religión es incapaz de liberar a los esclavos. Por eso, mientras usted y yo no queramos venir verdaderamente al arrepentimiento, vamos a seguir viviendo engañados con todos esos problemas, traumas de la niñez, vacíos de la situación, orfandad espiritual, situaciones que nos arruinan y queriéndole meter religión a mi vida para que se vea más bonita mi vida. Pero te voy a decir algo. Si no has sido capaz de humillarte ante la presencia de Dios, vas a seguir viendo la religión como una ayuda para vivir mejor, pero nunca vas a ser libre. Vas a seguir siendo esclavo. Y por 5 pesos te vas a seguir vendiendo. A veces no es una ganancia económica lo que uno recibe. A veces lo que uno recibe solo son cosas vacías, absurdas, pero que te hacen sentir bien. Ay, usted es bonito, usted es bien precioso. ¿Y qué importa si esa persona no quiere nada serio contigo? Y no te das cuenta que sos esclava. Y a la esclavitud le agregamos religión. Y parece que estamos queriendo arreglar, pero no estamos. ¿Por qué? Porque nunca va a ser igual. Que usted entienda primero que para dejar de ser esclavo, usted tiene que tener un encuentro verdadero con el Señor Jesucristo. Pero vea cómo. Mire el versículo número 16. Es una mezcla. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. O sea, estaba lucrándose de su negocio, de su esclavitud. La esclavitud siempre se ve que genera ganancia en alguna parte, pero es mentira, es falso, porque se pierde todo lo que uno piensa que uno va ganando. ¿Y qué es lo que sucede? Ya Pablo la había visto, pero no le hizo nada, no dijo nada. ¿Por qué razón? Porque ella comenzó a tener una actitud. Mire el 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces. Mire bien, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. La misma mujer con el espíritu divinatorio declaraba que ellos eran siervos de Dios. Ella misma reconocía. Y usted me preguntará, ¿sabe por qué? Porque cuando usted tiene ataduras, usted puede pronunciar cosas aunque no las crea. Y yo le digo algo. Usted tiene un lenguaje bien bonito. El religioso mezcla. Esa es la primera característica. Segunda característica: el religioso habla bonito y desarrolla una capacidad. Que el evangelio, que el Señor me está bendiciendo. ¿Y cómo hablan? Pero son esclavos. Llega el querido y le dice, porque ella es evangélica y él es evangélico, los dos son evangélicos: amor, vamos a orar porque queremos que Dios nos bendiga. ¿Y cómo va a bendecir Dios un adulterio? ¿Cómo va a bendecir Dios dos personas que están viviendo en libertinaje, en unión libre? Te va a respaldar, te va a tener misericordia, pero tenés que enderezar, tenés que arreglar. Arregle. Si así es la cosa. Pero ¿qué es lo que yo aquí veo? Que hay esclavitud. Hay esclavitud, gente que anda cargando su vida, su pasado, su situación y no quieren cambiar. Y no se proponen.
y no arreglan. Y eso sí, religiosos hasta el tope, pero no se dan cuenta que andan el chingolero adentro. Pero, no, mire, la religión se la ponemos bien. Y, no, yo sí, Señor, mi iglesia, mi adoración. Ay, Señor, te alabo, te adoro. Farsante. Arregla tu vida. En segundo lugar, hablan bonito. Ay, sí, el siervo de Dios Altísimo. No, si es que para hablar son. Pero ¿cuál es el problema? Todas esas palabras no las inspira Dios. Las inspira su capacidad de ser religioso y decir, no, si Dios me ayuda, Dios aquí. Pero ¿qué es lo que pasa? La adivina era esclava y la estaban explotando. Y los 20 pesos que ganaban con la adivinación se perdían. No recibía nada. ¿Cuántos aquí están así? Que no les sale. Y que lo que ponen y pierden y no se levantan la vida y andan queriendo arreglar, pero no arreglan nada. Porque son esclavos. Son religiosos. Se combinó los problemas de vida con problema religioso, espiritual, y los tres hacen una mezcla tan poderosa que aprendemos a disfrazar nuestra vida, aprendemos a vestirla bien y que no se note tanto mi desvarío. Pero la verdad, honestamente, que en los últimos años yo no he sido libre. A esa gente que está aquí yo le hablo a usted, a los que dicen, mire, lo que usted está diciendo va conmigo. Porque a mí desde chiquitito me enseñaron a hablar en la escuela bíblica, aprendí en la iglesia. Pero ¿cuál es el problema? Tus palabras no son de corazón. Y este era el problema de esta mujer. No venía del corazón, venía del espíritu religioso mezclado con adivinación. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos decir lo que quiera, pero ante los ojos de Dios lo que valen son las acciones. Este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuando lo escuchó Pablo, y esto es lo que quiero mostrarle, el espíritu de adivinación, el espíritu religioso y el espíritu de nuestra hipocresía no soporta la verdad. Pablo aparece, mire el verso 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Hablaba bonito, pero no era creyente, no era nada. Mira el 18. Y esto lo hacía por muchos días. No, hombre, sí, vamos al culto, vamos a ganar alma, vamos a servir, somos maestros. Si ahí andamos dándole vuelta a este volado. Pero ¿cuál es el problema? Era esclava. Muchos días. ¿Qué quiere decir? Que les decía. Pero vea, punto y coma. Mira lo que dice. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. La verdad del evangelio con la religión no se llevan. Por eso es que Pablo responde con agresividad. Dice que estaba cansado y le dijo: en el nombre de Jesucristo, le digo. ¿Sabe por qué? Porque la verdad, seamos honestos con nosotros mismos, es que quizás la verdad no hemos entendido el poder del evangelio de Jesucristo. Si lo hubiéramos entendido, ratos hubiéramos salido de la esclavitud. Ratos. Y mire, mientras usted sigue echando hacia afuera su realidad y siga usted pronunciando
aquellas cosas que le ayudan a sentirse bien y a adormecer su conciencia, usted nunca va a cambiar. Pero ¿qué es lo que hace el apóstol? Lo que hace el apóstol es que la mira. Yo no sé por qué tardó tantos días en darle esa liberación, pero lo que yo sí sé es lo siguiente, hermano. Usted y yo podemos estar muchos años en la iglesia, pero solo estando en la iglesia no vamos a hacer gran cosa, porque para poder cambiar se necesita entender el evangelio. Y si usted no es capaz en esta noche de decir humildemente de corazón: yo quiero ser libre, esa verdad, esa liberación no va a venir a tu vida. Pero yo te digo algo: el poder de Jesucristo es tan grande que lo primero que hace en nosotros es que nos da, lo primero que hace Dios en nosotros es que nos da la conciencia de entender que estamos viviendo una mentira y que somos miserables. Y cuando usted encuentra eso, usted saca adelante su vida, usted saca adelante su fe. Pero lo que muestra este texto es eso: no puede vivir la verdad. Mire bien, la verdad y la mentira no pueden coexistir. La religiosidad con la fe verdadera no pueden coexistir. O seguir viviendo en religiosidad hipócrita, o te convertís al evangelio de Jesucristo y venís a ser verdaderamente libre. Pero hay que arreglar la vida. No hay manera de no enderezarla, hay que arreglarla. Usted puede seguir hablando con la fe verdadera y puede seguir viniendo a la iglesia, pero va a llegar un momento donde usted tiene que decidir si va a dejar que el evangelio lo libere o va a seguir viviendo en religiosidad hipócrita. Usted tiene que decidirlo. Y yo he aprendido esto. Yo he aprendido, hermano, que es más poderoso el Espíritu Santo en mí y su poder en la verdad, que me hace comenzar a conducirme, que me hace comenzar a decidir. Y yo vengo y voy a arreglar esto y voy a arreglar lo otro y voy a enderezar esta parte de mi vida y voy a convencer a mi esposa que ordenemos las cuestiones que no están bien en la familia. Es más fácil. Porque lo más difícil es seguir sirviéndole al diablo y que te conformes con una miseria que no es lo que Dios quiere para tu vida. Si lo más en tu vida que te satisface y te has metido a esa esclavitud y alguien te da una satisfacción y te da algo que te gusta, pero eso no se compara a estar en paz con Dios. Eso no se compara. Estos muchachos narcotraficantes, hay gente que cómo les gusta andar huyendo de Dios y cómo les gusta andar huyendo de la verdad y vivir con ese miedo de quedar embarazada, de ese miedo que se den cuenta tu esposo, tu esposa, ese miedo que tus hijos se den cuenta. No, hombre, esa no es vida, hombre. ¿Qué vio Pablo? Vio que la muchacha era una esclava y la liberó. ¿Y qué pasa? Le dio palabras para hacerla salva y para poderla liberar del demonio que la atormentaba. Hermanos, en esta iglesia de Filipo solo hay gente buena. Una mujer rica llamada Lidia y ahora una ex adivina que se convierte al evangelio de Jesucristo. Si usted en esta noche ha entendido que la esclavitud muchas veces, tal vez usted no la ve, tal vez nadie la ve, pero Dios sí la ve, sería bueno que el día de hoy usted diga: Señor, ya me aburrí, quiero ser diferente, quiero enderezar mi vida, quiero arreglar mis cosas contigo. Y te voy a dar una garantía:
con esa disposición en tu corazón, dásela al Señor. Y el Señor va a tener misericordia y va a venir y va a cortar esa esclavitud que te está atormentando y que te hace sentir tan mal y tan egoísta y te hace sentir que no estás bien con Dios. Humillémonos y reconozcamos que solo Dios y la verdad nos puede hacer libres.